Hola a todos, tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y aquí Sigma. Hoy hablaré un poco en sí de lo que me pareció en sí Kimetsu no Yaiba, toda su historia, un poco de cada cosa nomás. Y al final dando un pequeño punto de vista de qué me pareció esta travesía de Tanjiro. Comenzando con Kamado Tanjiro. Kamado Tanjiro para mí fue un personaje muy bonito, sencillo. Es un personaje que nos iluminó el camino en todo momento. Un personaje que supo afrontar las pérdidas ya en la batalla final contra las lunas superiores y Musan Kibutsuji. Un personaje que nunca se rindió para volver a convertir a su hermana para convertir a su hermana de nuevo en humana. Segundo, tenemos al mismo en sí Zenitsu, un personaje cobarde, miedoso, que al inicio no parecía tener nada bueno, pero que nos demostró que cuando quedaba inconsciente o se ponía a dormir, demostraba verdaderas habilidades. Ya al final de la historia vimos cómo en sí esos miedos e inseguridades los ocultaba mientras dormía. Ya, pero al final viendo cómo en sí su abuelo había muerto por culpa de su amigo Raigaku, que se pasó al lado de los demonios convirtiéndose en sí en un demonio y traicionando en sí a los cazadores de demonios, decidió vengar la muerte de su abuelo, matando a Raigaku cuando ya era un demonio. Era el sustituto de la cuarta luna superior. En sí vemos como en sí Zenitsu va evolucionando de poco en poco y creciendo, va mejorando en sí. Y después tenemos al gran Inosuke, un personaje para mí totalmente random. A lo que me refiero, es un personaje favorito. Técnicamente podría decir que es mi personaje favorito de Kimetsu no Yaiba. Es un personaje impredecible, que siempre buscó lo mejor de sí mismo, digamos, ser más fuerte y fuerte. Es un personaje que no le tuvo miedo a nadie ni a nadie y enfrentó todas sus batallas hasta el final. Viendo ya como al final de todo, al fin pudo demostrar un poco más de sus sentimientos y amistades por Tanjiro en la batalla final. Viendo como cuando se convirtió en demonio, él mismo le dijo que volviese a ser el mismo Tanjiro de antes, que no sea el actual, que era un monstruo. Y por último tenemos para mí a consideración el personaje más importante de todo Kimetsu no Yaiba, Nezuko Kamado. Es con la que iniciamos la historia, o mejor dicho es en sí el propósito de toda esta aventura, viaje, entrenamiento y toda esta pelea contra los demonios, volver a Nezuko humana. Es la misión de Tanjiro en sí, que al final de toda la historia vemos que al final Tanjiro sí la cumple. Vemos que Tanjiro al fin volvió a su hermana ansía que volviese a ser un ser humano. Pero no solo estos cuatro estuvieron en todo el grupo. Dentro de este grupo también estuvieron los pilares, los 9 cazadores de demonios más poderosos de toda la organización, los que estuvieron junto con Tanjiro en todas sus aventuras y los ayudaron a pelear contra los demonios más poderosos al servicio de Musan Kibutsuji, en sí las 2 lunas superiores. En sí hablaré un poco en sí sobre los 9 pilares o los 9 cazadores de demonios más poderosos, comenzando por Giyu Tomioka, el pilar de agua. Es el primero que conocemos y el primero que nos ayuda en toda esta gran aventura. El pilar del agua, o mejor dicho Tomioka, es el que nos ayuda y al final ayuda a mismo Tanjiro a tener un instructor, en este caso Urodaki-san, un antiguo pilar del agua o ex pilar del agua retirado, que ayudó a Tanjiro, ayudó a presionar la respiración del agua. Después tenemos a Mitsuri Kanroi, el pilar del amor, uno de los únicos 2 pilares mujeres de la organización y uno de los más fuertes, y una de las que nos ayudó en la batalla contra la quinta y cuarta luna superior en la aldea de los herreros. Su participación fue un poco baja en esa, pero también lo vimos a ver en la batalla final contra Musan, demostrándole que le pudo arrancar un brazo. Y también es uno de los pilares, digamos para mí, más poderosos, aunque no lo demuestre. Después tenemos a Aiguro Obani, el pilar de la serpiente, considerado por muchos uno de los pocos pilares que no hacía nada, y yo también pensaba eso, pero muchos nos cayó la boca de mostrarnos en la gran pelea contra Musan que le pudo incluir de uno en uno a Musan Kibutsuji, reteniéndolo por un tiempo, digamos por unas cuantas horas, el tiempo suficiente para que junto con la ayuda de Tanjiro y el resto evitar que escapara y que al fin al sol lo destruyese. Uno de los pilares que tarde o después llegaría a morir junto con Mitsuri, ambos confesándose el amor que sienten el uno por el otro, y al final haciéndose una promesa juntos, diciéndoles que en la siguiente vida que si se volvían a encontrar, que si se podían hacer esposos. Y después tenemos al pilar del viento, Sanemi Shinasugawa, uno de los cuantos pilares que al final de la serie sobrevivió, junto con Tomioka y Usui. ¿Qué más decir de Sanemi? Es un pilar muy poderoso, se podría considerar el segundo más poderoso de todos. Es uno de los más violentos, sangrientos, pero se demostró que tiene buen corazón. Todo lo que hizo fue para proteger a su único hermano Genya. Uno de los pilares que poco a poco descubrimos que sí tenía corazón, que todo lo que hizo era
en pro de vengar a los seres queridos, porque él tenía una familia que por culpa de Musan se convirtió en demonio su madre, que al final tuvo que matar. Él tuvo que proteger a muchos, en especial al único ser humano que le quedaba, al único pariente vivo que le quedó, su hermano Genya. Al final vimos cómo hasta se le negó la misma muerte al final de la batalla contra Musan, pero no por eso significa que no puede tener una vida feliz, que al fin puede empezar una vida feliz él, en pos de sus hermanos y todos los seres que ha perdido hasta ahora. Después tenemos al pilar de la roca, Hyogei Himejima, considerado el pilar más poderoso de esta generación y uno de los pilares más prominentes, que al inicio no demostró mucho, nos demostró en su entrenamiento que por qué era tan poderoso, pero su verdadero poder se demostró junto con la pelea de la primera luna superior y contra el mismo Musan Kibutsuji, el rey de los demonios o el demonio, o uno de los, digamos, el demonio que creó más demonios, Musan Kibutsuji. Después tenemos al pilar de la llama, Kyoguro Rengoku, para mí mi pilar favorito y considerado para mí uno de los pilares más poderosos. Si hubiese seguido vivo hubiese tenido más poder. Rengoku es el que tiene la filosofía de si eres fuerte ayudar al más débil. Él siempre dijo que el ser humano en sí su belleza radica porque es una vida efímera y que no dura para siempre, pero gracias a eso se mantiene bello el tiempo que dura. Para mí Rengoku lo perdimos. Fue el primer pilar en sí que perdimos, pero no por eso es el más débil. Porque él demostró en su batalla junto con derrotar a la primera luna inferior más con la sangre potencial de Musan y junto contra Casa, la tercera luna superior, dio una gran batalla y protegió a todos los que habían ahí, hasta los mismos secuaces de la primera luna inferior, demostrándonos que hasta el final él siempre protegió al más débil. Porque como dice, es obligación del fuerte proteger al débil. Y Rengoku para mí se ganó mi aprecio. Yo siempre leo la saga del Tren Infinito de vez en cuando porque Rengoku en sí es un personaje que de no haber muerto hubiese sido un gran poder contra Musan. Después tenemos al pilar del sonido, Tengen Uzui, uno de los personajes, digamos, que comenzamos con él. Fue con este pilar que en la saga de Distrito Rojo que empezamos al fin ver que las lunas superiores sí se pueden derrotar, comenzando con la sexta luna superior, Adaki. No más que decir de Uzui, que es excéntrico, tiene 3 esposas, tiene sus esposas son kunoichis. Es un pilar excéntrico, digamos extravagante, que demostró que sí es fuerte y al final de todo es de los pocos que sobrevivió junto con Giyu y Sanemi a la batalla contra Musan. En sí él no peleó contra Musan, pero sobrevivió al final. Después tenemos al pilar de la niebla, Muichiro Tokito, el más joven de todos los pilares y la clave para derrotar a la primera luna superior junto con Genya. Él se sacrificó junto con Genya para derrotar a la primera luna superior, demostrándonos así las palabras que la misma luna superior recordó de su hermano, diciendo que la siguiente generación nos iba a superar, y así fue. Junto con la ayuda de Sanemi, Himejima, Genya y Tokito, por fin pudieron derrotarlos. Para mí Tokito no merecía morir, pero él se sacrificó en pos de todos. Ya al haber perdido un brazo y no poder hacer nada más, decidió usar su espada junto con su agarre y la espada roja, sacrificarse para al fin poder derrotar a la primera luna superior. Y por último, el pilar del insecto, Shinobu Koyo, uno de los pocos pilares iniciales que vemos aparte de Giyu, y uno de los pocos que fue importante para la historia, porque gracias a ella, junto con la medicina que creó y toda la medicina o veneno que se inyectó al cuerpo para derrotar a la segunda luna superior Douma, fue útil. Gracias a eso ayudó a Inosuke y a Kanao en su batalla contra Douma, derrotándole en sí ella gracias a todas las en sí medicinas, vacunas, venenos que puso en su cuerpo cuando Douma lo absorbió para derrotarlo, dándole paso libre a Inosuke y a Kanao de derrotar a Douma. En sí, los 9 pilares fueron pilares extraordinarios de cazadores de demonios que en sus batallas dieron de todo. Muchos murieron, pocos sobrevivieron, pero al final de la historia podemos ver cómo todos al fin habían reencarnado o dejado descendencia, dándonos a entender que, aunque estén muertos algunos, no todos han desaparecido, que su legado aún quedará vivo y que todo el esfuerzo que han hecho se verá en las siguientes generaciones. Primero hablaré un poco sobre las lunas inferiores. A los únicos que tenemos de ejemplo de lunas inferiores serían Aemu, la luna inferior número 1, y Rui, la luna inferior número 5. En sí, después de la derrota de Rui, la luna inferior número 5, Musan los reúne a todos y los empieza a matar uno a uno, dejando solo vivo a uno, a Aemu, y dándole mucha sangre a Aemu, diciéndole que si quiere más tiene que derrotar o traer la cabeza de Kamado Tanjiro.
Y al final de todo eso vemos como al final muere a manos de Rengoku. Así viendo cómo las lunas inferiores desaparecen. Después tenemos a las lunas superiores, comenzando por la luna superior número 6, que en sí la luna superior número 6 consta de dos personas, en sí de dos hermanos. En sí primero tenemos a Daki, la luna superior número 6. Ella fue, digamos, es una mujer muy rara y excéntrica, de pelo blanco, de cabello blanco mejor dicho. Y, ¿cómo decir? Ella fue de las primeras lunas superiores que derrotamos, junto gracias a Usui. Con Nezuko y Tanjiro y Inosuke la derrotamos. Nada más que decir, para mí Daki demostró poder, pero no estuvo, digamos, así como como demostrar, digamos, ese poder tan espléndido que pensé que tendría una luna superior. Pero en cambio su hermano Yutaro sí demostró más poder que ella misma. Al parecer para matar a la sexta luna superior había que cortarle la cabeza a ambos. Era lo único interesante. No más que decir sobre Daki. Ahora sigue Hyogoko, la quinta luna superior. Sí, la quinta luna superior tiene un aspecto muy demigante. Es el único de las lunas superiores que no tiene un aspecto en sí humano. Más parece un aspecto amorfo, como si de pequeños brazos. Y en vez de ojos tiene bocas. Y al parecer los kanjis de luna superior los tiene uno en la frente y uno en la boca. En sí, Gyoko es una especie de, digamos, demonio, pero muy raro, que utiliza especie de jarrones, ataques variados para atacar a sus enemigos. En sí, es un demonio que para mí fue interesante, pero que no mostró todo su potencial en sí. Me pareció que pudo haber dado más, aún con su aspecto terrorífico. Pero aún así, su batalla fue interesante. Y no fue para más ni menos, fue derrotar a una luna superior, que eso ya es mucho decir. Ahora pasamos a la cuarta luna superior, en este caso pasamos a Hanteku. Hanteku es un anciano que ha vivido por cientos de años. En sí su habilidad de Hanteku es liberar sus emociones. Cada vez que libera una emoción aparece un nuevo demonio. Y entre ellos se pueden fusionar y crear hasta un demonio superior de la ira, diferentes demonios. En sí Hanteku, en sí lo que tiene bueno son sus habilidades. En sí su poder en sí físico es débil, porque al final vemos como Tanjiro lo mata fácilmente. En sí, a costa de que Nezuko se sacrificara en ese entonces, pero en sí Tanjiro lo mata. En sí las habilidades en sí de Hatengu son lo importante. Al crear más demonios es lo que los hace más poderosos, es lo que los protege en sí los demonios son lo que protege a Hanteku. Al no matar a Hanteku, los demonios siguen regenerándose y no pueden morir. En sí, Hanteku fue un gran demonio, pero al final no sobresalió mucho a comparación de sus demás emociones, ira, tristeza, furia, todo eso. Eso sí sobresalieron más, aunque eran parte de las habilidades de Hanteku. Después tenemos a la tercera luna superior, en este caso a Akaza. Muchos dicen que Akaza tuvo uno de los pasados más interesantes, y yo concuerdo con ellos. Es la primera luna superior mostrarse en toda la historia, el encargado de matar a Rengoku, el encargado de mostrarnos el poderío de una luna superior, porque están a un nivel diferente a las lunas inferiores, y también demostrarnos por qué son los demonios más poderosos al servicio de Muzan Kibusui. Y también yo les recomendaría ver el pasado de Akaza o la historia de Akaza, que parece interesante. Es una de las historias más bonitas que he visto, y ver cómo al final su muerte no se da en sí por la derrota de Tanjiro, sino por en sí la voz de sus seres queridos que alguna vez había perdido y que al fin ha vuelto a recordar. Después tenemos a Doma, la segunda luna superior. En su batalla no demostró mucho, solo demostró ser un ser sin emociones. Ya siendo humano o demonio, nunca demostró nada de eso. En sí, cronológicamente, Dogma es un ser que es adorado como un dios en una iglesia. Aprovechó de eso para comerse mujeres todo el tiempo, y es el responsable de haber matado a la madre de Inosuke. Ya en su batalla se nos da a entender más sobre este dilema. En sí, Dogma es un demonio que no sobreexplotó todas sus, digamos, habilidades, peleas, todo eso, gracias a que Shinobu usó su cuerpo inyectándose veneno y varias cosas más por eso. Aún así, Dogma demostró ser poderoso, aún a costa de todo lo que Shinobu le había hecho. Nada más que decir. Después tenemos al demonio más poderoso al servicio de Muzan Kibusui, Kokushibo, anteriormente siendo un cazador de demonios y al mismo tiempo también siendo uno de los primeros en aprender los alientos y ser el único en su propio estilo de respiración, siendo la contraparte de la respiración del sol, usando la respiración lunar. Y hermano gemelo de Yoruichi, que después vamos a hablar sobre Yoruichi. Pero teniendo en cuenta, esto no se demostró en su pelea, porque no solo tuvo de rival
a pocos, sino a 4, en este caso a Tokito, Sanemi, Himejima y Genya, y recordando las palabras de sus hermanos, y viendo como al pasar de los años, las palabras de sus hermanos se le quedaron grabadas, diciéndole que la siguiente generación iba a ser poderosa, demostrándose en su pelea que Free fue poderoso, y siempre recordando a su hermano, que aunque él dijo que siempre lo dio, nunca lo dio. Su batalla me pareció interesante, más que nada el pasado de él me pareció más interesante en sí que la batalla, pero también es disfrutable ver cómo un cazador de demonios se había corrompido ya hace tiempo, y uno de los primeros en sí. Ahora hablaré un poco más sobre el líder del caso, Muzan Kibutsuji, el villano principal de toda esta serie. En sí, Muzan Kibutsuji es un demonio que tiene, al inicio se nos presenta como especie de estilo del traje de, como si lo parecido a Michael Jackson, sin mentirles. Pero en sí, Muzan Kibutsuji lo que buscaba era el lirio de la araña azul, una misteriosa flor que una vez un doctor ya hace cientos de años usó con él para, digamos, para quitarle una rara enfermedad. Porque después nos enteramos que él siempre estuvo al borde de la muerte desde que nació. Él siempre estuvo peleando, y cuando al fin dejó de ser libre, digamos, dejó de estar enfermo, todo eso, cometió el error por el error de matar al doctor. Después de esa muerte él se libró, pero él al mismo tiempo cometió un error. Desde entonces es el único error que ha considerado fatal en su vida, haber matado al doctor. Desde entonces siempre ha buscado el libro de la araña azul, pero después nos enteramos que el libro de la araña azul florece cada cierto tiempo. En sí, Muzan Kibutsuji no fue el mejor villano final que digamos, pero sus batallas fueron épicas, la batalla final, el desarrollo de los demás personajes. En sí, su búsqueda por el poder y el conocimiento, y también por ser el ser perfecto. Me gustó mucho esa historia, su batalla final, el desenlace con Tanjiro, las batallas contra los demás pilares sobrevivientes, y todo lo que hizo, crear a las 12 lunas superiores, crear muchos demonios, y ser el responsable de la destrucción en sí de la familia de Tanjiro Kamado, y convertir a su hermana en demonio. En sí, Muzan Kibutsuji es un demonio, y muchos lo describen como si tuviese 3 corazones, 2 cerebros, diferentes cosas en diferentes partes del cuerpo. Y él adopta una postura algo rara. Según tengo entendido, Muzan tiene, digamos, en sí una transformación medio rara, pero después en sí lo que me refiero es que Muzan puede cambiar de apariencia para ser hombre, mujer, niño. Esto es lo que me pareció muy raro sobre Muzan, pero en sí, hablando así en detalles generales, Muzan me pareció un buen villano final. No de los mejores, pero sí uno bueno para esta gran historia que lo hizo mostrar como el ser más poderoso de todo Kimetsu no Yaiba. En sí, pero después nos enteramos que no fue el más poderoso. Y a eso voy, a este punto. Hablemos del único ser que ha derrotado a Muzan Kibutsuji en un 1 a 1. Hablemos sobre Yoshiro Tetsukiyumi, o mejor dicho, Yoruichi. Yoruichi es un niño que nació con marcas en la cabeza, una habilidad, y ya desde pequeño podía usar el mundo transparente. En sí, Yoruichi es un ser monstruoso, hasta el mismo Muzan lo considera un monstruo entre monstruos. El padre de los demonios, el creador de demonios, lo considera un monstruo. En su primer encuentro el mismo Yoruichi dijo que él había nacido para matar al mismo Muzan. Se demostró que la marca que tenía era una maldición que hacía que los cazadores de demonios vivieran por hasta los 25 años, pero duplicando sus poderes. Pero por alguna razón al mismo Yoruichi no le afectó nada de eso. Él vivió hasta los 90 años. Ya en sus últimos años él pudo darle cara frente a lo que fue una vez su hermano, Kokushibo, la primera luna superior, haciéndole un daño tan letal que casi lo mata, y muriendo ya a los 90 años de vejez y no por derrota. Y ahí vemos todo el odio que tenía en sí Kokushibo a su hermano, viendo y sabiendo que Yoruichi siempre fue un monstruo, aún de viejo, demostrándonos que él siempre fue el personaje más poderoso en toda la historia de Kimetsu no Yaiba. Aún con las nuevas generaciones, él logró entender a su hermano que siempre habrá gente que lo superará, y eso se nos demostró en la batalla final contra Muzan, viendo cómo al fin los ideales de Yoruichi al fin se habían cumplido, y al fin Muzan había sido derrotado. Al fin la paz llegaría a la humanidad, ya no habría más demonios, la gente ya no tendría miedo. Y eso se nos demostró en el último capítulo, viendo a la descendencia de Tanjiro, Inosuke, Sanemi y varios, las reencarnaciones también. Viendo cómo al fin un mundo sin demonios, un mundo perfecto, no hay demonios, no hay nada. Podemos ver cómo la nueva generación la pasa bien, disfruta bien, ya no tiene que tener, digamos en sí, demonios, ya no tiene que tener miedo a la noche, y ellos ya la pasan bien. Y en sí los exponentes a poderío, los más grandes que fueron en toda esta serie fueron el mismo Muzan y el mismo Yoruichi.
Y también quiero hacer un poco una mención a Tamayo. Digamos que es el personaje más importante en la actualidad. Gracias a Tamayo fue que se pudo derrotar a Muzan. Él creó la medicina especial que pudo hacer que para derrotar a Muzan. Hizo que Muzan envejeciera, lo debilitó, hizo que tampoco se pudiese subdividir en partículas. Gracias a Tamayo, digamos, el personaje es el segundo más importante después de... Digamos, yo te considero a Tamayo uno de los personajes más importantes. Es el que más ayudó en la batalla final contra Muzan, aún después de su muerte. Sin nada más que decir, también quiero decir unas palabras más sobre el manga de Kimetsu no Yaiba. Y al final de cuentas, Kimetsu no Yaiba para mí es un manga interesante, que lo leí de semana a semana desde el capítulo 128. Un manga que me entretuvo semana a semana y que disfruté. ¿Cómo decirlo? Las batallas, la decisión, los sacrificios, todo lo que pasó Tanjiro y su grupo por al fin tener una vida feliz, la batalla final contra Muzan, las consecuencias, todo lo que Tanjiro ha pasado y al final pudo ser feliz. Toda la dura batalla que sufrió esta generación la pudimos ver al final en el último capítulo, donde al fin no hay demonios, donde todos viven en paz. Podemos ver al fin todos felices, a su modo. Digamos, podemos ver hasta los descendientes de Inosuke, Tanjiro, Kanao, o mejor dicho, reencarnaciones en algunos casos. Y mejor dicho, al final todos tuvieron una vida feliz. Hasta Kagaya Buyashiki, el líder de los cazadores de demonios, pudo vivir más tiempo. Al parecer resultó que si era una maldición impuesta por el mismo Muzan, o fue una maldición que obtuvieron porque Muzan se convirtió en demonio. Quién sabe, esa parte aún no se resuelve, pero como digo, ningún manga es perfecto, menos Kimetsu no Yaiba. Tuvo algunos errores altibajos, pero aún así fue disfrutable. Y no me queda más que decir que gracias Kimetsu no Yaiba. Gracias por todas las semanas, cada semana, por darme un rato de entretenimiento, un rato de ocio, algo para que disfrutar. Y ante todo, yo ya esperando las siguientes obras del creador de Kimetsu no Yaiba, Gotoke, según me entiendo. Y yo esperando su siguiente obra y ver qué nos traerá de nuevo. Ante todo, yo ya aquí me despido y le digo adiós a Tanjiro y toda su travesía contra los demonios. Y nada más que decir, y hasta otra. La historia de Dragon Ball ha llegado a su fin.